Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace unos cuantos días os dejé en la pestaña de comunidad una pregunta con una fotografía del hombre lobo interpretado por Paul Naschy en una fascinante película que se llama El retorno del hombre lobo. Y la pregunta era que si conocíais títulos del fantaterror español. Aquí en España tengo que decir que dentro de nuestro cine no hemos tenido una amplia costumbre de realizar cine de género, o lo que se llama prácticamente a día de hoy, o lo que muchos críticos llaman erróneamente solo al género terror como cine de género. Pero realmente el cine de género abarca muchos géneros cinematográficos en particular, como son el género de terror, el género de aventuras, el género fantástico, correspondiente a lo que se denomina la fantasía, los thrillers, incluso el western. Es decir, las películas de género no son única exclusivamente las películas de terror. Se puede decir que el cine de género son todas aquellas películas o aquellos films que no pertenecen ni al drama ni a la comedia, porque son los dos grandes géneros dentro de lo que es el celuloide y de la historia del cine. Tanto el drama como la comedia pues han tenido muchísimas variantes. Dentro del drama hemos tenido el drama bélico, hemos tenido los dramas románticos, los dramas de época, y dentro de la comedia los slapstick en el género mudo, mejor dicho, en el cine mudo, perdón. Hemos tenido las screwball comedies, la alta comedia, hemos tenido muchísimas clases de subgéneros dentro de estos dos grandes géneros. Entonces, cuando se habla generalmente de cine de género, no solo se está hablando de género de terror propiamente dicho, como erróneamente muchos críticos lo dicen, sino que es un amplio abanico de posibilidades cinematográficas: fantasía, terror, ciencia ficción, aventuras. Y aquí en España realmente pues no hemos tenido una gran costumbre de cine de género, o por lo menos en la década de los 30, los 40, los 50, bien entrados ya en los 60, aquí en España la situación del cine español es que no teníamos propiamente un cine de género, es decir, un cine fantástico, un cine dedicado, digamos, a lo que era el terror, a lo que eran criaturas, por ejemplo, debidos a diversos folclores, a mitologías. Y en los años 70, a finales de los 60 y durante toda la década de los 70, se realizaron aquí en España muchísimos títulos de cine de género, pero enfocado realmente al género de terror. Realmente el fantaterror, como lo llamó realmente Paul Naschy, que fue la persona que le puso el nombre de fantaterror, no solo se dedicó al cine de terror propiamente dicho, sino que teníamos películas que imitaban el estilo, por ejemplo, del giallo, que eran las películas de terror que se hacían en Italia. Se imitó muchísimo el estilo de la Hammer, la productora británica, de la Tyburn, de la Amicus, pero también evidentemente se imitó hasta cierto punto también las películas, o se homenajeó las películas de terror de la Universal, que eran realmente las películas madre de terror de la historia del cine, por no decir evidentemente las del expresionismo alemán, como El gabinete del Dr. Caligari, Fausto, Nosferatu, El Golem, es decir, muchísimas películas del género de terror que ya se habían rodado y se habían establecido en numerosos países. Pero aquí la situación en el cine en España, hasta bien entrados los 60, no teníamos una producción realmente, por así decirlo, de películas de terror, dedicados realmente al género fantástico. Se habían realizado pues algunas películas muy puntuales, como por ejemplo El Cebo, el de Ladislao Baidia, o por ejemplo La Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville, pero no podemos considerar estas películas como fantaterror propiamente dicho, porque el término no se había acuñado, aunque luego se ha nombrado al fantaterror realmente como todo el cine de género, o como el cine de terror realmente filmado aquí en España. Aunque, como luego iremos hablando bien entrado el vídeo, realmente eran coproducciones, la mayoría de ellas eran coproducciones. Realmente el fantaterror aquí en España surgió como una necesidad. ¿Por qué? Pues porque en otros países, cinematográficamente hablando, estaban teniendo mucho éxito las producciones de las películas de Norteamérica, las películas del Reino Unido, las películas que venían de Italia, todas ellas en lo que a director se refiere como Mario Bava, como Dario Argento dentro de lo que es los años 70, de lo que era el giallo propiamente dicho. Mario Bava fue prácticamente como el creador del giallo. Teníamos a Terence Fisher, a Freddie Francis, a Peter Sasdy, a John Gillen, dentro de la productora Hammer. Y también dentro de los años 60 se estaban realizando muchísimas clases de películas en lo que se refiere al género de terror y al género fantástico en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos se terminan en los años 40 de filmar aquellos ciclos de Drácula, de Frankenstein, con aquellos crossovers realmente de monstruos que ya existían, como La Cíngara y los monstruos, La Mansión del Terror, como por ejemplo también, si mal no recuerdo, La Mansión de Drácula, La Casa de Frankenstein.
realmente aquí en España no habíamos tenido ese cine de género. ¿Por qué realmente aquí en España no tenemos cine de género hasta bien entrado en los 60? Esa pregunta realmente tenemos que hacérnosla también preguntando a nuestras propias costumbres, a nuestras propias tradiciones y el folclore. Aquí en España no hemos tenido una mitología propiamente dicha. Por ejemplo, lo que es Alemania, Centro Europa, Suiza, Austria, hemos tenido como criaturas mitológicas a las duendes, a las hadas, a los enanos, a los elfos, a los trolls. Si nos vamos, por ejemplo, a Europa del Este, hemos tenido a los vampiros, a los hombres lobo. Si nos vamos, evidentemente, ya al Reino Unido, que podemos decir del Reino Unido que realmente no hay castillo, no hay palacio, no hay fortaleza que no tenga su propio espectro, su propio fantasma o su propia leyenda. Pero es que aquí en España no teníamos absolutamente nada de eso. Por lo tanto, desde un punto de vista del folclore, en España no teníamos la costumbre de un género fantástico, de un género de terror, de un género, digamos, de fantasía, porque no hemos tenido en nuestro folclore criaturas mitológicas a las que dar luego rienda suelta dentro de producciones cinematográficas. Aunque también hemos tenido las leyendas, bueno, de las brujas, las meigas, por ejemplo, aquí en el norte de España, en Galicia. Tuvimos también la leyenda de Roma Santa, el supuesto hombre lobo famoso que hemos tenido también en una serie de producciones cinematográficas, pero aparte de eso se puede decir que en España no ha existido tradición del género fantástico. Pero a finales de los 60, dentro de lo que es ya la etapa de la década de los 70, hubo una serie de directores y de actores, de actrices, que no podemos decir tampoco que se especializasen, por así decirlo, en género fantástico. Empezaron a rodar una serie de producciones enfocadas a las películas, es decir, al género propiamente de terror, y que luego poco a poco sí que se fueron, digamos, especializando en ello. Pero desde un primer momento, estos directores, estos actores, no venían realmente con una amplia tradición de filmar género fantástico, como por ejemplo Terence Fisher, que antes de realizar La maldición de Frankenstein en 1957, ya había hecho otras producciones, por ejemplo, de ciencia ficción y de fantasía para la Hammer, cuando se denominaba la Exclusive Films, dentro de lo que era la historia de la Hammer, como por ejemplo El triángulo de cuatro lados, una película de ciencia ficción fantástica, ya la comentaré también aquí dentro del ciclo de los terrores de la Hammer, y que por lo tanto Terence Fisher ya venía de una tradición de ciencia ficción fantasía, pero que el siguiente paso era el terror. Aquí en España realmente no teníamos unos directores que pudiesen realmente desde un primer momento filmar cine fantástico. Ya os digo, no teníamos tradición de ello. Pero sí que hubo a lo largo de los años 70 una serie de directores que se apropiaron del cine de género, por así decirlo, y filmaron una serie de producciones que tuvieron un determinado, vamos a llamarlo un determinado éxito aquí en España, donde se filmaron muchísimas, pero que también en el extranjero tuvieron mucho más éxito. ¿Por qué realmente las películas del fantaterror tuvieron más éxito en el extranjero? Por lo que os acabo de decir. Porque tenían mucha más tradición de cine de género y porque su folclore propiamente dicho estaba más acostumbrado a lo que eran las criaturas fantásticas, los vampiros, los hombres lobo, las brujas, los monstruos, digamos las hadas, los duendes, los espectros, los espíritus, los fantasmas, como lo queramos llamar. Pero aquí en España eso no lo hemos tenido. Realmente el fantaterror surgió para cubrir un nicho de mercado dentro del cine. Hasta finales prácticamente de los años 60, con una película llamada La marca del hombre lobo, de 1968, no se da el pistoletazo de salida a un género de terror, a un género de fantástico en España, propiamente dicho. Es decir, que no existía el género fantástico. ¿Qué clase de películas se hacía aquí en España? Yo os digo, dramas, comedias, algunas películas podríamos decirlas que hasta cierto punto musicales, pero en España también había muchísima tradición del teatro. En España se ha hecho muchísimo teatro durante los 50, durante los años 60 y también durante los años 70, por supuesto, pero en los años 60 se hacía muchísimo teatro aquí en España. Aquí, por ejemplo, la situación en lo que se refiere a las producciones de teatro y de cine eran producciones en las que destacaban directores como Luis García Berlanga, como Fernando Fernán Gómez, como José María Forqué, con títulos como Plácido, como Atraco a las 3, como El extraño viaje, es decir, películas realmente que te mezclaban muchas veces lo que era el drama, lo que era la comedia, algunos ribetes a lo mejor de cine de suspense, pero el terror propiamente dicho, por así decirlo, se puede decir que casi ni existía. Por lo tanto, cuando se da el pistoletazo de salida en España con una película llamada La marca del hombre lobo, donde está protagonizada por Paul Naschy,
uno de los grandes nombres del fantaterror, se puede decir que se inaugura el cine de género o el cine de terror aquí en España. Y que una serie de actores, de directores, empezaron a filmar una serie de películas en coproducción con otros países debido a una escasez de presupuesto. Dentro de una situación realmente histórica, se puede decir que el cine de género, o mejor dicho, ya vamos a centrarnos en el género de terror, en el fantaterror, hubo unos muy grandes problemas, enormes problemas, a la hora de financiar este tipo de películas. ¿Por qué? Porque al no haber realmente una tradición del cine de género en España, muchos productores no creían que a lo mejor este tipo de cine pudiese cuajar. Lo que ocurre es que, claro, como había una cierta influencia de las películas de terror extranjeras, el público pudiera demandar este tipo de films. Y la verdad es que aquí en España, durante la época de los años 70, finales de los 60, toda la época de los 70 y principio de los 80, se realizaron multitud de películas de terror. Y además abarcando, se puede decir que yo diría que ocupando el mayor amplio espectro posible lo que se refiere al horror gótico. Un tipo de género que ya había estado realmente de moda en otros países, por ejemplo en la Hammer, en el 69, se realiza lo que es para mí la última gran obra maestra del horror gótico, que es El cerebro de Frankenstein, protagonizada por Peter Cushing, de Terence Fisher. Se puede decir que el cine de género enfocado al horror gótico empieza en el 68 con La marca del hombre lobo. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Que cuando ya otras casas, otras productoras de otros países ya habían dado prácticamente carpetazo al cine de género en lo que se refiere al horror gótico, España comienza a realizar películas de horror gótico, casi siempre, y esto digamos que es una opinión mía, casi siempre España yendo a remolque de los demás países, pero porque realmente es lo que os digo, no había una gran costumbre del cine de terror, de cine de género aquí en España, y por lo tanto, evidentemente, pues no se realizaron muchísimas, muy poquitas hasta la llegada del fantaterror. Realmente también, si hablamos de cine de género enfocado, por ejemplo, al western, aquí en España se rodaron también multitud de spaghetti western, sobre todo, ya os digo, ya no solo a finales de los 60, sino también durante la década de los 70. Es decir, que la década de los 70 se puede considerar como la época dorada del cine de género en España, y evidentemente enfocado al género terror con sus figuras del fantaterror. Cuando se realizaban estas películas, realmente desde un primer momento se costaba mucho encontrar una financiación. Es más, esto, en palabras del propio Paul Naschy, se exponía que realmente estas películas tenían que estar, digamos, financiadas por dos estudios, uno que fuera español y otro extranjero, porque esta clase de cine también tenía muchísimo, digamos, que vender de cara al extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos, las películas de este tipo de terror, o mejor dicho, vamos a llamarlas como de serie B, porque los presupuestos que se manejaban aquí en España para este tipo de películas eran muy bajitos, muy pequeñitos, en Estados Unidos tenían un tirón inmenso. Durante la época de los 70, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísima fama el tipo de películas de explotación, la blaxploitation, la sexploitation y películas de terror de bajo presupuesto. Entonces, este tipo de películas del fantaterror se vendía también a Estados Unidos porque ellos ese tipo de cine lo denominaban el greenhouse. Es decir, películas de serie B que exponían en cines, no de estreno, sino en cines de sesión continua, pero que tenían luego muchísimo tirón y muchísimo éxito. Acordaos, por ejemplo, todo lo que era la serie de películas y de serie de televisión del personaje de Shaft de la blaxploitation, o, sin ir más lejos, las películas de Russ Meyer que yo os he comentado aquí en el canal, que eran la sexploitation. Es decir, las películas realmente de terror que se filmaban aquí en España se vendían de cara a Estados Unidos realmente como películas greenhouse, como películas de explotación. Pero ya os digo que tuvieron muchísimas influencias, desde las influencias de la Hammer en la puesta en escena, de la utilización del gore, en lo que se refiere evidentemente a lo que son los asesinatos, lo que son, digamos, todas las secuencias de violencia, de gore dentro del cine, derivadas del giallo italiano, que había empezado en los años 60 con Mario Bava, posteriormente vendría con Dario Argento, y se puede decir que el fantaterror, como género exclusivo aquí en España, digamos que absorbió muchísimas influencias de todo. De las películas de terror de la Universal, fundamentalmente de las películas de la Hammer, del giallo,
del giallo italiano, y en algunas producciones, en lo que se refiere a los juegos de luces, que ya cuando hablemos de diversas películas ya lo comentaré más ampliamente, incluso del expresionismo alemán, pero evidentemente el color. En color, porque aquí en España se filmaba evidentemente ya el cine de género, el género de terror, se filmaron ampliamente en color. La mayoría de producciones, ya os digo, eran coproducciones, pero ya no solo con Estados Unidos, también por ejemplo con México, con Portugal, con Alemania, países que realmente el género de terror también tenía una amplia difusión, sobre todo, por ejemplo, con Alemania, sobre todo también, por ejemplo, con Estados Unidos, con Japón, como incluso el propio Paul Naschy, en una de las últimas incursiones de su personaje, en aquella película que fue, si mal no recuerdo, La bestia y la espada mágica del año 1983, dirigida, creo recordar, incluso por él mismo, por el propio Paul Naschy. Es decir, que el cine de género, el género de terror, el fantaterror, eran producciones de serie B pequeña que necesitaban de coproducciones, es decir, necesitaban dinero de dos productoras, una española y otra del extranjero, para tener un presupuesto lo suficientemente holgado, y aún así eran muy pequeñitas, para poder filmar películas que fueran vendibles posteriormente al extranjero. Es decir, que el fantaterror realmente ya no solo se nutrió, por así decirlo, de un talento español, sino también talento proveniente del extranjero. Muchas de las actrices, de los actores, provenían de otros países. Por ejemplo, uno de los grandes actores, vamos así a decir, llamarlo, no vamos a hacer grandes interpretaciones, sino de los más famosos dentro del fantaterror, fue el actor Jack Taylor. Jack Taylor, por ejemplo, era un actor estadounidense. Lo que pasa es que se afincó aquí en España y filmó muchísimas películas del fantaterror. Yo, por ejemplo, hace poquito que he visto la película del Buque Maldito junto con una muy jovencita Bárbara Rey, en la que Jack Taylor se puede decir que es uno de los protagonistas. Pero es que Jack Taylor estuvo también en producciones de León Klimovsky, como por ejemplo La orgía nocturna de los vampiros, estuvo en multitud de producciones. Todo esto ya lo iremos comentando a lo largo de lo que es la vida de la sección. Y claro, evidentemente os iré hablando de lo que son los directores del fantaterror. ¿Cuáles eran realmente las claves del fantaterror aquí en España? Acordaos que yo aquí, dentro de la sección de historia del cine, os expuse un vídeo en la que analizábamos cuáles eran las claves del spaghetti western. Acordaos todas las diferencias que había entre los western estadounidenses y los western luego filmados aquí en Europa, que eran los spaghetti western. Y que todas ellas, se puede decir que seguían una serie de claves, una serie, digamos, de parámetros, y que todas ellas tenían un denominador común. El fantaterror en eso se puede decir que no es una excepción, que no es menos. Y todas las películas del fantaterror se puede decir que tenían, digamos, una serie de denominadores comunes que se repetían en todas las producciones. Desde un punto de vista personal, yo por ejemplo os puedo decir que yo el fantaterror lo descubrí en los años 90, cuando, si mal no recuerdo, en 1995-96, nos hicimos socios de una plataforma, esto yo creo que ya lo he dicho en algún otro vídeo, llamado Vía Digital. Y en Vía Digital había muchísimos canales de cine. Había un canal de cine que se llamaba Alucine, que era de Radiotelevisión Española. Y en ese canal eran las 24 horas ininterrumpidas de cine de género, cine de acción, thrillers, de terror, guialos, fantaterror, películas de la Universal, de la Hammer, ponían de todo. Yo ya conocía en los 90 las películas de la Universal, por supuesto, y las de la Hammer. Es más, ya había incluso grabado en VHS muchísimas. Pero ya las películas del fantaterror como tal había visto alguna en un videoclub, pero no las recordaba de una manera nítida. Y prácticamente se puede decir que a partir de los 17, 18 años, 19 años es cuando yo empecé a descubrir el fantaterror con una serie de películas que desde un primer momento se puede decir que me impactaron. Ahora, si no estáis muy acostumbrados a ver películas del fantaterror, os tengo que decir, mejor dicho, os tengo que prevenir casi, porque evidentemente, aunque tenían mucho de las películas de la Hammer, del Giallo, de las películas de la Universal, en lo que se refiere a las historias sencillas, al maquillaje, a los efectos visuales muy prácticos, evidentemente las películas del fantaterror español tenían una visión, ¿cómo os lo voy a decir yo?, como muy hispana de lo que es los monstruos y de lo que es el suspense. En palabras del propio Paul Naschy, decía en una de sus múltiples entrevistas que era un cine muy autóctono, evidentemente muy nuestro, muy español. Entonces podríamos decir que los personajes eran como muy parecidos a las películas que ya habíamos visto en dramas o en comedias de películas españolas. Todo lo que eran la ambientación, muchas de ellas ambientadas en la actualidad de los años 70 aquí en España, por falta de presupuesto,
pero que evidentemente tenían un claro sabor como muy Spanish, como muy añejo. Es decir, el estilo de rodar fantaterror por parte de directores como Leon Klimovsky, como Chicho Ibáñez Serrador, como el mismísimo Paul Naschy, como Jorge Grau, como Eugenio Martín, Carlos Sauret, Javier Aguirre, Vicente Aranda, que también hizo sus pinitos dentro del fantaterror. Se puede decir que eran películas sencillas en el sentido de que los formatos, el guión, parecía el guión, ¿cómo os diría yo?, como de una historieta de bolsilibro. Si os acordáis, por ejemplo, de una serie de cómics que hubo también aquí en España durante los 70 y los 80, llamados Dossier Negro, Bumpus, Creepy, Horror, eran historietas pequeñas con un guión muy sencillo, pero con unos personajes que estaban bien definidos. Se puede decir que también el fantaterror bebe mucho de esas fuentes y tiene un estilo en lo que se refiere a la planificación y al enfoque de personajes como muy al estilo cómic. Es decir, personajes cuya presentación en pantalla es muy sencilla. Es decir, no hay una presentación muy elaborada de los mismos, sino que se nos presentan de una manera excesivamente directa. Y que luego la evolución de los mismos se puede decir que es mínima. Son personajes que no evolucionan por sí mismos, sino que van evolucionando a raíz de los acontecimientos que se narran dentro de lo que es, la película. Y luego todo ello acompañado por una puesta en escena y un tono, en ocasiones como muy inocente. Pero ese tono inocente es incluso, digamos, un poco engañoso, porque luego las películas del fantaterror, al igual que las de la Hammer, tiraban muchísimo de lo que era el gore, la sangre, que en los años 70 ya la Hammer ya tenía mucha experiencia de ello, incluso a finales de los 50. Pero en el fantaterror español la sangre bebía mucho de las fuentes de la Hammer, es decir, era una sangre con un color muy escarlata, muy brillante, es decir, prácticamente a imitación de las películas que venían de las productoras del Reino Unido. Y luego también cuando se producía la aparición, por ejemplo, de monstruos, de espectros, de muertos vivientes, de hombres lobo, todo eso nos remitía, por ejemplo, mucho a las películas de la Universal. Por ejemplo, todo dentro del fantaterror, todo lo que es el ciclo del personaje de Waldemar Daninsky interpretado por Paul Naschy, todo eso, digamos que la fuente que bebe Paul Naschy de su hombre lobo viene de la película de 1941 que es El hombre lobo, realmente protagonizada por Lon Chaney Jr. Es decir, todo lo que era el maquillaje, los prostéticos, todo lo que eran los efectos visuales, eso bebía muchísimo de las películas de la Universal. Incluso en muchísimas secuencias cuando se utilizaba esa neblina que cubría los decorados en la aparición de los vampiros, los espectros, los hombres lobo, todo eso bebe de las fuentes de la Universal. Luego, evidentemente, el colorido venía de las fuentes, por ejemplo, de la Hammer. Una película, o se puede decir que una de las películas más importantes del fantaterror, que es La noche de Walpurgis, tiene un colorido muy similar a las películas de la Hammer. Se rodó realmente aquella película en Technicolor. Pero claro, todo a imitación evidentemente de las películas de la Hammer. Y la película, incluso os voy a decir que de fantaterror que más se acerca a lo que es un producto de Hammer, evidentemente salvando un poco las distancias, es una película de Javier Aguirre que se llama El gran amor del conde Drácula, protagonizada por Paul Naschy. Todo lo que es el comienzo, ya comentaré ampliamente esta película aquí en el canal, es una película que todo lo que es la primera parte, la llegada de ese carruaje, todo lo que es la llegada también de unos personajes cargando lo que son ataúdes a la supuesta mansión del conde Drácula dentro del argumento del film, eso perfectamente se podría haber filmado en estudios del Reino Unido. Podría haber pertenecido perfectamente a una película de la Hammer, porque sigue su misma planificación, siguen sus mismos parámetros. Pero dentro, ya os digo, dentro de un guión y de un argumento extremadamente sencillo, incluso a veces se puede decir que muy inocente en algunos personajes. Los personajes muchas veces avanzan, digamos, como por sí solos, y los acontecimientos los van, digamos, como condicionando. Pero muchas veces hay como saltos dentro de lo que es la evolución de los mismos. Pero todo eso es debido a que los guiones eran muy sencillos y claro, la puesta en escena no podemos compararla con la de las películas de la Universal o con las películas de la Hammer. Realmente en el Reino Unido, si la comparamos con las películas de la Hammer, había muchas películas de la Hammer que no parecían de serie B. Por ejemplo, una película como Las novias de Drácula de 1960 no parece una película de serie B, con unos decorados del castillo del barón Meinster realmente impresionantes, con una escenografía muy recargada. Parecía prácticamente una película de serie A. Pero claro, dentro de lo que era las películas del presupuesto que aquí en España podían dar,
Evidentemente no podemos buscar una puesta en escena o una escenografía excesivamente recargada ni muy gótica, aunque también tenían reminiscencias góticas. Pero evidentemente tenemos que darnos cuenta de que el presupuesto no daba muchísimo más. Incluso yo os puedo decir que dentro de lo que es la historia del fantaterror, muchos títulos estuvieron para, digamos, todo el presupuesto que tenían o lo que podían contar, incluso algunas demasiado bien hechas. Muchos directores, actores, actrices se volcaron, por así decirlo, dentro de lo que era el fantaterror. En esto tenemos que destacar evidentemente la figura de Jacinto Molina, es decir, Paul Naschy, que fue un actor anteriormente culturista, director, mejor dicho, ayudante de segunda dirección, incluso extra en muchísimas películas rodadas incluso por Samuel Bronston aquí en España, donde él empezó a hacer, digamos, sus primeros pinitos en el cine. La persona que más se volcó en el fantaterror español. Fue él el que acuñó el término de fantaterror realmente. Y él se puede decir que es como nuestro Christopher Lee, o como nuestro Terence Fisher, o como nuestro Boris Karloff, o como nuestro Bela Lugosi, o como nuestro Peter Cushing realmente dentro del cine español. Se puede decir que Paul Naschy, que ya os hablaré más ampliamente de él cuando ya empezamos a analizar algunas películas suyas del fantaterror, se puede decir que fue la figura clave que impulsó el fantaterror en España. Realmente, sin Paul Naschy, realmente pues no existiría el cine fantástico o el cine de género. Fue además un actor que luego se metió posteriormente a director en 1976, creo que mal recuerdo su primera película fue Inquisición, y que empezó a dirigir una serie de películas y realmente en lo que era la dirección de actores, la puesta en escena, era muchísimo mejor director que los directores para los que él había trabajado anteriormente, como por ejemplo Carlos Sauret o como Leon Klimovsky. Tuvo luego una personalidad realmente dentro de lo que eran sus películas con un sello personal. Realmente a Paul Naschy ha sido un personaje dentro del fantaterror, un actor y director dentro del fantaterror que ha tenido muchísimo más reconocimiento fuera de nuestras fronteras que aquí dentro. Aquí pues hemos tenido pues un director que para mí, ya comentaré alguna película suya, se le considera como el padre del fantaterror, pero que por la calidad de las películas yo le pondría prácticamente a la cola de muchos de otros directores, que fue Jesús Franco. Muchas veces con otros seudónimos, conocido por otros seudónimos como Jess Franco, como Jess Frank, pero que realmente pues Jesús Franco, el aporte que hizo al fantaterror fue, digamos que determinado, importante hasta cierto punto, pero yo creo que mucho más importante fue la aportación de Paul Naschy, que durante toda la década de los 70 y también parte de los 80 luchó porque hubiese un cine fantástico en España, hasta prácticamente, como él dice, hasta donde él pudo, porque luego en 1984 ya dentro de lo que era ya la democracia, cuando ya en el 75 muere Franco y empiece ya la democracia en 1975, en 1982 hay un cambio de gobierno, pasa a ser la UCD de Adolfo Suárez a hacer el Partido Socialista de Felipe González. En el 84 tenemos la Ley Miró, que se puede decir que fue la ley que acabó con todo el cine de género en España realmente. Luego ya bien entrados los 90 ya apareció otro tipo de cine de género, otro tipo de cine de terror, pero que ya no tenía que ver absolutamente nada con el fantaterror. Se puede decir que la gran época del fantaterror realmente fueron los años 70. ¿Cuál es otro de los puntos fuertes, además de lo que es, o mejor, vamos, otro de los puntos fuertes, otra de las claves del fantaterror, además del escaso presupuesto, pero yo os he dicho, del gran amor que muchos directores y actores, incluso actrices también, pusieron, que ahora iremos nombrando y comentando algunos de ellos, que le pusieron un gran amor y un gran empeño al género fantástico y al género de terror en España. Otro de los elementos que barajaba, además, evidentemente, como os he dicho, de las influencias de las películas de la Universal, de la Hammer, del Giallo, también aquí se rodaron películas que, digamos que homenajeaban el Giallo, fue, digamos, el uso de la violencia. El uso de la violencia era muy similar también a las de las películas de la Hammer, ya os digo, con esa sangre muy rojo escarlata que se utilizaba, pero que en algunos momentos se utilizaba, digamos, como si fuera auténtico cine de explotación. Es decir, abundaban bastante las escenas de planos gratuitos dentro de lo que era el fantaterror, del cine de terror en España, en lo que se refiere al uso de la sangre, que muchas veces, digamos, que estaba hecho de un modo, como os diría yo, como hasta cierto punto también con un tono como inocentón, es decir, todo lo que eran los asesinatos, las decapitaciones, los cortes, las puñaladas, digamos, estaban hechas de un modo un poco descafeinado, un poco light,
pero que buscaban realmente la reacción en el espectador por la presencia de la sangre, no debido a que hiciese o que hubiese un asesinato en sí mismo dentro de la película, sino intentar impactar al espectador de cara a llamar a un determinado tipo de audiencia. Todo eso de cara también a vender el producto en el extranjero, como os he dicho, por ejemplo, en Estados Unidos, como si fueran películas Greenhouse. Otro de los puntos, otra de las claves del fantaterror fue incluso la utilización del erotismo. Dentro de lo que fue el cine en España, cuando en 1975 ya fallece Franco, realmente las películas ya empezaron a tener una abundancia más de piel masculina y sobre todo femenina, evidentemente. Y empezó a surgir un tipo de cine que era el cine del destape, que eran las películas eróticas, las películas en las que salían muchísimos desnudos, y que bueno, eso a cierto punto se puede decir que formó parte también hasta cierto punto del fantaterror. Dentro del fantaterror el erotismo también se utilizó como, digamos, como un gran reclamo. Lo que ocurre es que a finales de los 60 y durante los 5 primeros años de los 70, digamos que aquí en España la censura ya se había vuelto más laxa. Es decir, ya digamos que las paredes de la censura habían empezado a bajar relativamente y las películas ya de terror ya se podían expresar, ya se podían mostrar hasta cierto punto piel femenina. Pero en los títulos, como eran coproducciones, había pues en los rodajes, las películas se rodaban o algunas secuencias se rodaban de cara a venderlas al extranjero y otras de cara a venderlas aquí en España. Había dos versiones en muchas películas del fantaterror. Una versión española donde se mostraban centímetros de piel hasta cierto punto y luego una versión de cara al extranjero donde ya se mostraban ampliamente desnudos, tanto frontales como traseros, pero evidentemente mucho más de lo que eran las actrices femeninas. Realmente eso hoy en día se puede decir que digamos que es anecdótico, ¿no? Ha habido una colección hace relativamente poco que siguen sacando pues una serie de títulos al mercado, que son las ediciones del Fantaterror, de la colección Fantaterror del 79, del 79, y que yo he adquirido unos cuantos títulos. Y además viene lo que es la versión española y la versión internacional. La versión internacional que te ponía el título de la película, pero en inglés, porque muchas de ellas se rodaban también en inglés de cara, ya os digo, a exportarlas, de cara a vender al extranjero. Y en esa versión que se vendía al extranjero, había, ya os digo, más centímetros de piel, es decir, aparecían más desnudos, sobre todo femeninos. Hoy en día se puede decir que es prácticamente anecdótico, porque todo eso se puede decir que se reducía en el que en el mismo plano, en la versión española, venía el plano, por ejemplo, de una mujer, de una víctima, de una de las actrices de la película del fantaterror, ya fuera víctima, fuera una vampiresa, fuera lo que fuera, venía relativamente vestida, pero en la versión que se vendía al extranjero venía completamente desnuda. Eso es algo que se puede decir que ha caído prácticamente como algo como anecdótico, porque hoy en día se puede decir que es una anécdota de lo que es nuestro cine. Pero evidentemente los desnudos de las películas del fantaterror, de los que había de cara a vender en el extranjero, no eran ni muchísimo menos nada escandalosos. Hoy en día se puede decir que esos desnudos son casi, se puede decir que infantiles, porque yo diría que hay más violencia, más sexo, más truculencia en las imágenes en cualquier programa de televisión aquí en España a cualquier hora que en muchas películas del fantaterror español. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de los años 70. Y en los años 70, a principios de los años 70, que apareciesen desnudos dentro de lo que era una película era un escándalo. Por ejemplo, los desnudos que empezó la Hammer a tenerla con la famosa trilogía Karnstein, compuesta por Las amantes del vampiro, Lujuria para un vampiro y Drácula y las mellizas, donde ya hubo desnudos femeninos dentro de lo que eran las películas de terror. Pues evidentemente todo eso fue copiado totalmente en las películas del fantaterror. Y películas como El gran amor del conde Drácula, como La noche de Walpurgis, en El retorno del hombre lobo, que ya es un poco posterior, ya es de las últimas etapas del fantaterror, pero en muchísimas películas de los años 70 había también mujeres, vampiresas, víctimas que iban con el típico camisón transparente como en las películas de la Hammer. Es decir, todo eso bebe muchísimo de las fuentes del horror del Reino Unido que nos venían de películas que nos venían evidentemente del extranjero y que ya habían sido objeto incluso de estudio en las películas de la Universal. Si me permitís un inciso, cuando en 1930-31 se estrena el Drácula de Bela Lugosi,
de Todd Browning en Estados Unidos, es una película que fue totalmente un escándalo, porque claro, Drácula se acercaba a las víctimas a su cama y se supone que las mordía. Es decir, todo eso en una época donde en el 30 no había código Hays, pero también había unas determinadas normas estrictas que había que cumplir dentro de las películas. Y que luego eso dentro de la época del código Hays era completamente, vamos, completamente imposible. Y fijaos, en 1957, cuando Terence Fisher filma La maldición de Frankenstein y se estrena, que es una película que tiene más éxito en todo el mundo, sobrepasando en recaudación a la del Puente sobre el río Kwai, se estrena con una X, como si fuera una película pornográfica, por así decirlo. Se estrena con una X. Por lo tanto, se puede decir que todo lo que es ese, digamos, como recomendado para mayores de 18 años se aplicó también al fantaterror. Y también durante los años 70, pues también tenemos, digamos, pues nuestras vampiras, nuestras víctimas, nuestros monstruos que utilizaban asesinatos, la sangre y también, evidentemente, una determinada abundancia de desnudos dentro de lo que eran las películas del fantaterror, pero que hoy en día se puede decir que es anecdótico. Yo, por ejemplo, en algunas películas que he adquirido donde viene la versión en español y la versión internacional, se puede decir que la diferencia es que es de planos. Es de planos. Lo que pasa es que es, digamos, como una anécdota hoy en día. Es decir, yo, pues, hoy en día, pues, muchas veces con las películas fantaterror me da igual verla en versión internacional que en versión española, porque la película es la misma. Lo que pasa es que hace 50 años la situación era muy distinta. Para ver este tipo de películas realmente nos tenemos que situar como espectadores dentro de la época de los años 60 y de los años 70. Intentar ver estas películas con los ojos que las miraban, por ejemplo, nuestros padres realmente. Yo me acuerdo que mi padre, cuando alguna vez fue a ver alguna película de fantaterror al cine, me dijo, dice, bueno, a mí por lo menos me dijo, no van a ser igual, dice, no te esperes que sean como las películas de la Hammer. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo son en realidad? Y dice, bueno, tú mismo lo descubrirás cuando las veas. Claro, son películas mucho más sencillas. Pero en ese aspecto hay que valorar más en el fantaterror lo que es el enorme esfuerzo que realizaron productores, que la realizaron directores, intérpretes, en lograr que en España hubiese realmente un cine fantástico, que como tal no lo había. Y que en los años 70 se produjo una gran abundancia de este tipo de películas que luego, ya os digo, tuvieron luego muchísima más repercusión en el extranjero que aquí en España. Ya os digo, me contaba mi padre que aquí, por ejemplo, yo no sé en el resto de cines de España, pero por ejemplo aquí por ejemplo en Madrid, en los grandes cines, digamos, de estreno, en lo que eran los cines de la Gran Vía, como por ejemplo el Palacio de la Prensa, el Cine Avenida, el Palacio de la Música, películas de fantaterror muy poquitas se estrenaron, es decir, eran películas que se estrenaban más en los cines de barrio, en los cines de sesión continua, es decir, en los cines aquellos que te ponían dos películas realmente. Hombre, alguna que otra sí se estrenó, por ejemplo, creo recordar que me dijo que La noche de Walpurgis no es que se estrenara en algún cine grandioso de aquí en Madrid, pero sí que se estrenó como una película de estreno en el sentido de darle importancia de ello. Pero incluso en los años 70 y en los años 60 aquí se estrenaban las películas de la Hammer realmente como si fueran películas de estreno. Por ejemplo, os puedo decir así como a modo de anécdota que mis padres fueron al cine de novios a ver Las novias de Drácula en uno de los cines de la Gran Vía y también vieron La noche de los muertos vivientes y el Drácula del 58 de Terence Fisher. Pero claro, películas de fantaterror ya había que intentar buscarlas un poco más. Y yo no sé si en el resto de España pues se pusieron, hombre, evidentemente en la otra gran ciudad que es de España, que de aquí de España, que es Barcelona, pues a lo mejor también se pusieron en algún cine de estreno. Aquí se pusieron algunas, pero a mí, según me han contado, no demasiadas, porque ya os digo que los productores, bueno, pues tampoco tenían muchas esperanzas puestas en este cine, que hasta cierto punto era para un público muy especial. Es decir, no eran como las películas, por ejemplo, las que estaban protagonizadas por Alberto Closas, por Fernando Rey, o como otros actores importantes de la época como José Luis López Vázquez o como Alfredo Landa, que hicieron tantísimas películas. Cine también se hizo mucho teatro, obras de teatro protagonizadas por Jesús Puente, por José María Rodero, impresionantes sus interpretaciones shakespearianas en muchas de las obras de teatro aquí en España, en aquellas producciones para televisión española que se llamaba Estudio 1, fantásticas, esas de cara hechas a la televisión, pero también aquí en España se hizo mucho teatro, y que eran realmente lo que abarcaban más de público. El fantaterror
era un tipo de cine que se hacía para unas determinadas audiencias, no se hacía realmente para el gran público, sino para un público que realmente le gustase el cine de terror, pero muy específicamente esa clase, ese tipo de cine. Es decir, incluso aquí en España, pues mucho público que estuviese acostumbrado a ver películas, por ejemplo, de Fernando Fernán Gómez, de Luis García Berlanga o de José María Forqué, grandes directores del cine español de aquella época, luego ver una película de León Klimovsky o de... pues tampoco les tiraba mucho en ese sentido. Pero claro, hay que reconocer que si aquí el cine en España tampoco ha sido un cine de gigantesco presupuesto, se puede decir que tampoco hemos tenido superproducciones como en los años 60 hacía Samuel Bronston, evidentemente, pues el género de terror, que era un género menor y de serie B, pues el presupuesto era mínimo. Pero ya os digo que fueron muchos los directores y mucha gente la que se volcó en intentar hacer un cine de género aquí en España y dotarle además de una personalidad. Y se puede decir que lo consiguieron en gran medida. Muchos de los directores, por ejemplo, que luego rodaron aquí en España, consiguieron incluso fama mundial de cara a lo que era el cine fantástico. Ya os digo que de cara a lo que fue el fantaterror, se puede decir que uno de los primeros que empezó a mover esto del fantaterror, aunque para mí tiene muchísimos títulos, pero se puede decir que el 99% son desechables, fue, ya os digo, el director Jesús Franco. Hace poco, uno de los suscriptores, uno de vosotros, me preguntó si no iba a hacer un especial de Jesús Franco comentando su filmografía o algo así, me preguntasteis. Y yo dije que dentro de lo que era el fantaterror realmente, la producción que tenía Jesús Franco fue muy amplia, rodó creo que más de 200 títulos. Pero es que eran producciones realmente tan sencillas, muchas veces tan parcas, tan escuetas, y todo hay que decirlo, tan sumamente mediocres en la gran mayoría de lo que hizo, que tampoco las producciones que resaltó ligadas al fantaterror, y eso que realmente Jesús Franco se puede decir que tocó muchos géneros, pero que se le conoce por muy pocos títulos que realmente tuviesen una gran calidad. Dentro del fantaterror de Jesús Franco yo tengo que destacar 3 títulos. Algunos de ellos ya lo comentaré, como por ejemplo una versión de Drácula que se dice que es la más fiel de la novela de Bram Stoker, que fue El Conde Drácula, filmada en 1970, incluso con la presencia de Christopher Lee, y con un reparto muy bueno. Christopher Lee haciendo del Conde Drácula, Herbert Lom haciendo de Van Helsing, si mal no recuerdo, y Klaus Kinski en el papel de Renfield. Acordaos que os he dicho que muchas películas del fantaterror eran coproducciones. Aquí tenemos la prueba. Teníamos a un actor alemán como Klaus Kinski y a un actor británico como fue realmente Christopher Lee. Y uno de las, digamos, screen queens españolas, hasta cierto punto, que fue Soledad Miranda, que protagonizó Drácula y luego también una película, un año después, o no me acuerdo si fue un año después o un año antes, o al mismo tiempo, que fue Las vampiras, título español del título de Jesús Franco denominado Vampiros Lesbos. Esta película la comentaré aquí porque es uno de los títulos más interesantes, o se puede decir que el mejor que tiene Jesús Franco dentro de su filmografía, aunque tampoco es una película excesivamente compleja, ya la comentaré aquí en el cine, en la sección aquí del fantaterror. Pero se puede decir que es una perspectiva de lo que son las vampiresas un tanto original, incluso tendiendo un poco al surrealismo y con una carga de erotismo, vamos a decir que interesante. Pero evidentemente Jesús Franco, si se puede decir que creó un personaje o una película de fantaterror importante, fue Gritos en la noche, bueno, creo que se llamaba así, Gritos en la noche, del año 61, si mal no recuerdo. Y que también creó un personaje que fue el Dr. Orlov, sí creo que, si mal no recuerdo, y que luego le dedicó varias películas. Otros, por ejemplo, otros actores, muy ligado, por ejemplo, a Jesús Franco, fue el actor de origen suizo, si mal no recuerdo, llamado Howard Vernon. Pero ya hablaremos de estos actores, de estos personajes un poquito más adelante en lo que se refiere más en las películas cuando ya las comente. Pero se puede decir que, bueno, Jesús Franco fue o tuvo relativa importancia dentro del fantaterror. Digamos que la persona también, o uno de los directores también que destacó por 2 títulos muy importantes, fue Chicho Ibáñez Serrador, y sobre todo dirigiendo a su padre, Narciso Ibáñez Menta. Chicho Ibáñez Serrador dirigió 2 películas del fantaterror realmente notables. La primera, La Residencia, en 1969, que
es uno de los títulos clave aquí del fantaterror, que yo comentaré aquí en el canal, una película de horror gótico muy conseguida, que tiene como reminiscencias también de lo que se refiere al guialo, pero también muchas reminiscencias en puesta en escena de la Hammer, y una película de 1976 llamada ¿Quién puede matar a un niño?, que es una de las películas más importantes del fantaterror en España y una de las mejores. Se puede decir que tiene un altísimo nivel de calidad. Durante los años 60, Chicho Ibáñez Serrador realmente filma una serie, seguramente conocida por todos, yo la tengo en un pack, todos los capítulos, que es Historias para no dormir, una serie de televisión dedicada a historias de suspense y de terror, con muchas historias que estaban basadas en relatos de Edgar Allan Poe, con una visión muy particular, pero con una dirección de actores absolutamente impecable. Se puede decir sin temor a equivocarse que de todos los directores que cultivaron el género de terror, de misterio, de suspense en España, Chicho Ibáñez Serrador fue el mejor de todos. Con una personalidad en lo que es la puesta en escena y en la interpretación de actores, en lo que es la dirección de actores, realmente estupenda. A Chicho Ibáñez Serrador aquí en España le conocemos ya no solo por Historias para no dormir, sino por ser el director, el creador de un programa concurso mítico que estuvo durante décadas aquí en España, que fue el 1, 2, 3. Un programa concurso que era más un espectáculo que un concurso, con variedades, con números musicales, con cómicos, con cantantes, y donde los concursantes se puede decir que se lo pasaban en grande. Fue un concurso absolutamente mítico y dirigido todos los viernes con una puesta en escena impresionante, con unos decorados muy amplios en los estudios de Prado del Rey en España, aquí en Madrid, realmente impresionantes. Pero es que Chicho Ibáñez Serrador también tenía una calidad como director deslumbrante. Para mí es uno de los mejores directores que han tenido España. Y no digo español porque Chicho Ibáñez Serrador no era español, era uruguayo. ¿Uruguayo, argentino? Creo que era uruguayo. El que era español era su padre, Narciso Ibáñez Menta. Otro de los grandes nombres que tenemos que destacar del fantaterror, evidentemente, es el de Paul Naschy. Paul Naschy, Jacinto Molina, ya os he dicho anteriormente que no empezó en el mundo del cine. Él estudió arquitectura, creo, si mal no recuerdo, hasta cierto punto, creo que no la terminó, pero se dedicó una buena parte de su vida a lo que era el culturismo. Y también a ser incluso un atleta muy reconocido dentro de lo que era el Comité Olímpico Español aquí. Hasta que luego empezó a llamarle el gustillo por el cine que había tenido desde niño cuando vio él en el cine la película de la Universal que fue Frankenstein y el Hombre Lobo, uno de los títulos clásicos de la Universal, protagonizado por Lon Chaney y también por Bela Lugosi haciendo del monstruo de Frankenstein, si mal no recuerdo, en aquella película. Y Paul Naschy se puede decir que nuestro Hombre Lobo hispano fue el personaje, mejor dicho, la persona que más luchó en el fantaterror aquí en España, que más luchó porque el cine de género y que más luchó porque el género de terror tuviera amplia difusión tanto aquí en España como en el extranjero. Debido a sus esfuerzos, nosotros tenemos aquí películas como se puede decir que todas las del Hombre Lobo de Waldemar Daninsky, que creo que en total fueron unas 11 o 12 películas que rodó, pero que empezó con La marca del Hombre Lobo en 1968 y continuó con una serie de películas que no tuvieron un éxito y que prácticamente estuvieron a punto de desaparecer al personaje, que fue La furia del Hombre Lobo, si mal no recuerdo, también Las noches del Hombre Lobo, hasta que en 1970 el director argentino León Klimovsky, junto con un guión también del propio Paul Naschy, filmaron la película La noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis fue, si La marca del Hombre Lobo fue como el origen y Gritos en la noche fueron como el origen, por así decir, los primeros pasos del fantaterror, digamos que el pistoletazo de salida fue La noche de Walpurgis de León Klimovsky. Una película que ya la comentaré aquí más ampliamente en el canal, pero que tiene momentos extraordinarios y tiene momentos que dices, es que no parece una película rodada por la misma persona, por León Klimovsky. Ya más o menos os diré cuáles fueron mis impresiones cuando yo vi por primera vez La noche de Walpurgis. Me quedé completamente con la boca abierta, pero porque hay cosas que dices, no me termino ya no de creer la película, sino me termino de creer las interpretaciones, la puesta en escena, no me termino de creer como diciendo, la primera vez que yo la vi con 17 años, mi impresión fue, me acuerdo que la estábamos viendo mi padre y yo, mi padre ya la había visto en su tiempo en el cine, y me dijo, padre, ¿qué te ha parecido? Y dije yo, ¿esto es una broma? Como diciendo, ¿esto va en serio? ¿Esta película va en serio? Y me dice papá, me dijo mi padre, dice,
Así son las películas de fantaterror. Dice, muchas veces se puede decir que las películas de fantaterror están filmadas de una determinada manera que tienes como que creártelas. No a la fuerza, pero sí que tienes que creerte ese mundo que, digamos, tiene una puesta en escena especial, una inocencia especial y unas interpretaciones que vamos a decirlo especiales. Me causó un gran impacto de esa película las secuencias en las que aparecen la vampira, la condesa Badensa, que es, digamos, como una imitación de la condesa Bathory. Luego en el prólogo, cuando comente la película, ya lo hablaremos, que era Badensa Dárvula de Nadasdi, ahora me acuerdo del nombre entero, y que aparece como en cámara lenta junto a otra chica que ha vampirizado, como si fueran espectros, pero que está filmado con una atmósfera absolutamente inquietante. Y que esa cámara lenta de esas secuencias en las que aparecen esos monstruos, la vampiresa, o sea, estas dos vampiresas, fue luego imitado 1000 veces por un montón de directores dentro del mismo fantaterror, sin ir más lejos a Mando de Osorio, cuando hace en 1972 la primera película de los Templarios, que fue La Noche, a ver si me acuerdo, La Noche del Terror Ciego, que cuando aparecen estos monjes cadavéricos en caballos, van además avanzando como a cámara lenta, dándole evidentemente una atmósfera con una banda sonora y con un sonido, con unos sonidos como con ecos, un sonidos como realmente como si salieran de ultratumba, que le da una atmósfera especial y que luego fue imitado ampliamente hasta prácticamente el final del fantaterror. Se puede decir que La Noche de Valpurgis tiene, desde el principio hasta el final de la película, todo lo que es el fantaterror. El fantaterror está todo englobado en La Noche de Valpurgis, desde la puesta en escena, las interpretaciones. Es decir, es, digamos, un estudio muy pormenorizado de lo que es el fantaterror. Se puede decir que La Noche de Valpurgis es la película de fantaterror más característica de todos aquellos años. No es la mejor, pero sí que fue la que sentó una serie de bases de lo que sería el fantaterror, de cara a cómo se enfoca la puesta en escena, cómo son las interpretaciones y realmente la inocencia que muchas veces tienes que creerte la historia en ese sentido. Muchas de las películas del fantaterror estaban además filmadas en la Sierra de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, en pueblecitos como Navacerrada, Cercedilla, también en las dehesas de Cercedilla, en lo que es la Calzada Romana, todo lo que es, por ejemplo, el comienzo de lo que es El Gran Amor del Conde Drácula, está rodado además en una zona por donde yo he ido muchísimas veces aquí en Madrid, que es la Calzada Romana, que parte también, pasa o empieza en Cercedilla y termina en Segovia. Una calzada romana por donde pasa el carruaje al principio de la película del Gran Amor del Conde Drácula. Todo lo que son o lo que fueron los Cárpatos en las películas del Hombre Lobo, de los vampiros, de todo lo que fue el fantaterror en España, se rodaron en la Sierra de Madrid, en la Sierra de Navacerrada, en los castillos, por ejemplo, fortalezas más que castillos de Talamanca del Jarama, en San Martín de Valdeiglesias, que tienen sus propias fortalezas, sus propios castillos. Los interiores evidentemente son decorados, los exteriores estaban filmados allí, pero todo lo que es, o supuestamente lo que son los Cárpatos, en las películas del fantaterror español, es la Sierra de Madrid. En zonas donde yo he pasado miles de veces y que me las sé al dedillo. Es más, yo no sé si a lo mejor lo podré hacer alguna vez, pero por ejemplo alguna vez a lo mejor hago un vídeo, a lo mejor desde el teléfono móvil y os dije, aquí es exactamente el punto donde se rodó El Gran Amor del Conde Drácula, cuando el carruaje al principio de la secuencia, cuando, ya os comentaré esta película, cuando tiene un percance este carruaje, se queda como anclado en lo que es parado, en lo que es lo que es un camino, y es un camino empedrado. Es la calzada romana y además en una curva que ya sube hacia lo que es la parte de la provincia de Segovia, que yo he pasado por ahí multitud de veces, es ahí donde se rodaron la mayor parte de películas en las que están filmadas, pues, las películas, yo os digo, de Waldemar Daninsky, las del Hombre Lobo, La Noche de Valpurgis, El Retorno del Hombre Lobo, muchísimas de ellas en los que se puede decir que la Sierra de Madrid fue como los Cárpatos dentro de lo que es el género del fantaterror. Además es una zona, las dehesas de Madrid, para lo que los conozcáis, que es una zona de pinares muy densa, y claro, aquí en España, pues, o digamos, lo que podía dar el presupuesto, pues no podían los productores y los directores de estas películas empezar a buscar muchísimos exteriores a lo largo de toda la geografía española, porque eso costaría muchísimo y terminaría por llevar al traste a la producción y sería completamente inviable.
Hombre, evidentemente aquí en el norte de España tenemos todo lo que es el norte, Cantabria, Asturias, Galicia, La Rioja, el País Vasco, donde evidentemente hay muchísima densidad de bosque, muchísima. Pero claro, trasladar todo un equipo técnico a todas esas zonas implicaba muchísimo dinero y claro, eso no se puede hacer porque el presupuesto del fantaterror, de las películas del fantaterror, era muy limitado en ese sentido. Por lo tanto, pues estaba hasta cierto punto, yo os digo, limitado, y aquí en la Sierra de Madrid, como los estudios de filmación estaban aquí en Madrid, muchos de los decorados se hacían aquí del fantaterror, donde se podían rodar los supuestos Cárpatos españoles, la Transilvania española, pues directamente en lo que era la Sierra de Madrid. Ya os digo, Navacerrada, Cercedilla, Becerril de la Sierra, toda esa zona, digamos que son zonas como por ejemplo la Boda del Mundo, Siete Picos, el Monte Abantos, todo eso evidentemente eran los Cárpatos españoles de las películas del fantaterror. Otro de los grandes directores, todo hay que mencionarlo, es Amando de Ossorio. Amando de Ossorio además que fue el director gallego. Amando de Ossorio fue el creador de lo que era la tetralogía de los Templarios, que está formada, ya os digo, por 4 películas. Yo las he visto las 4, pero os puedo decir que la que más vale es la primera. La Noche del Terror Ciego, además, es un título bastante notable, está bastante bien realizado, y que tiene una historia, por así decirlo, que se despega un poco de lo que es la típica película de estilo La Noche de los Muertos Vivientes, etcétera, etcétera, pero para darnos, digamos, unos zombies totalmente, vamos a llamarlos patrios, por así decirlo. Entonces estos, digamos, zombies, estos esqueletos que van como ataviados como monjes y que van montados a caballo, se puede decir que son como la Noche de los Muertos Vivientes versión española. Es decir, los zombies españoles, en ese sentido, claves dentro del fantaterror fueron los Templarios. Yo os digo, se hicieron 4 películas. La Noche del Terror Ciego, El Buque Maldito, La Noche de las Gaviotas y luego la otra era... Y eso que las he visto las 4 hace poquito, relativamente. Ahora la segunda no me acuerdo, si luego os lo digo, luego me acuerdo os lo digo. Pero que realmente aquí creamos nuestros propios mitos dentro del fantaterror. Y Amando de Ossorio, el director, fue un director clave, pero que realmente, como todos los directores del fantaterror, no se le reconoció. Aunque Los Templarios es una de las figuras más famosas dentro de lo que es el fantaterror aquí en España. Pero de todos estos directores ya hablaremos más ampliamente cuando comente estas películas que os estoy mencionando. Evidentemente no podemos dejar de mencionar ya no solo Jesús Franco, Paul Naschy, Amando de Ossorio, también a Leon Klimovsky. Leon Klimovsky, además que tuvo varias colaboraciones con Paul Naschy, que fue el director de La Noche de Walpurgis, pero también de otras películas, también incluso de vertiente del cine de aventuras como fue El Mariscal del Infierno, también protagonizada con Paul Naschy, que es una película más tipo capa y espada, pero que también tiene un personaje muy importante, que es también interpretado por Paul Naschy en una trilogía a la que pertenece El Mariscal del Infierno, que es Alaric de Marnac, otro personaje creado por el propio Paul Naschy en una película que se llamó El espanto surge de la tumba, del año 1972-73, si mal no recuerdo. Es otro de los personajes que se puede decir que es perteneciente y exclusivo, por así decirlo, del fantaterror español, y que conoció 3 películas, que fueron El espanto surge de la tumba, notable film, todo hay que decirlo, en donde hay, os voy a decir, zombies, en la que hay vampiros, en los que hay demonios, hay nigromantes, hay sesiones de espiritismo, y además todo realizado con un amor y con un cariño por el género, que las carencias técnicas que tenían todos estos títulos digamos que pasaban como a un segundo plano. Es decir, cuando tú ves películas de fantaterror muchas veces, te inmiscuyes dentro de la historia, dentro de la sencillez de la historia, porque son todas muy fáciles de seguir. Ya os digo que no tienen gran profundidad, todo hay que decirlo. Pero eran películas en las que podías meterte dentro de lo que eran la historia, los personajes, y que como estaba narrado de un punto de vista como muy al estilo cómic, muy al estilo de Dossier Negro o de Creepy, podías prácticamente cogerlas desde un punto de la película sin que la empezaras a ver desde el principio, que te hacías con los personajes y con el argumento de una manera muy rápida, porque era extremadamente simple. Pero también te dabas cuenta de que eran películas en donde también había una gran dosis de imaginación. Es decir, la imaginación desbordaba, por así decirlo, las carencias técnicas que tenía la película. Las películas de fantaterror eran películas que estaban hechas más con el corazón que con la cabeza. Es decir, había mucho más afán de intentar hacer las cosas bien, pero las limitaciones técnicas, ya os digo, debidas al presupuesto, eran las que eran. Pero yo creo que si hubiesen contado estos directores con un presupuesto un poquito mejor, hubiesen tenido un producto técnicamente, evidentemente, más pulido,
y hubiesen, yo creo que tenido algo más de caché, más de categoría, pero yo creo que el fantaterror español eso no lo necesitó. Yo creo que la pobreza, por así decirlo, de los medios era una de las claves que tenía el fantaterror, pero era también otro de sus encantos, la manera que tenían los directores de intentar, digamos, cubrir la falta de medios técnicos con imaginación y con corazón. Y yo os voy a decir una cosa, cuando las cosas se hacen con corazón, realmente muchas veces te llega mucho más que a lo mejor un acabado técnico frío como son por ejemplo hoy en día los efectos digitales. Hoy en día estamos acostumbrados, apabullados a películas con grandes efectos digitales, pero que luego los personajes no tienen alma, son unidimensionales. El fantaterror era todo lo contrario. Los personajes también se puede decir que eran hasta cierto punto unidimensionales, pero tenían un encanto muy naif, un encanto muy autóctono tipo... Lo que sois españoles me comprenderéis, no de cine español, sino de personas que querían hacer o que se esforzaban en poder realizar un producto distinto y ofrecernos algo totalmente diferente a lo que se hacía en España. Aunque el sabor netamente español, hispano, por así decirlo, ahí estaba. Pero era un cine completamente distinto y yo creo que eso es de agradecer. Y además que fue un cine que hoy en día ya está más considerado y muchos títulos ya se consideran de culto, tanto en España como en el extranjero, por encima incluso de películas que a lo mejor han podido tener más repercusión en crítica, más repercusión de cara a galerías de premios. Se puede decir que el fantaterror español tuvo muy poquitos reconocimientos, por no decir casi ninguno, aquí en España. Creo recordar que fue a Jesús Franco que antes de morir le dieron un Goya. Creo que le concedieron un Goya de honor a Jesús Franco. Sí, ahora me acuerdo. Una de la gala de los Goya apareció ya el pobre hombre en silla de ruedas. Su mujer, Lina Romay, ahora me acuerdo, iba con el silla de ruedas y se lo dieron. Hombre, un reconocimiento, pues para mí yo creo que una persona como Paul Naschy yo creo que hubiese reconocido, hubiese merecido realmente un Goya mucho más de honor que otros directores. También tenemos que destacar ya no solo a León Klimovsky, argentino, y además de una manera de rodar como muy rápida, ya hablaremos de él un poco cuando mencione La noche de Walpurgis, o más películas suyas, o a Paul Naschy, o a Narciso Ibáñez Serrador, o a ya os digo, a Mando de Osorio. También tenemos a Eugenio Martín, que destacó por una película muy importante que fue Pánico en el Transiberiano. Pánico en el Transiberiano, yo creo, se la considera como la mejor película del fantaterror de todos los tiempos. Es posible. Y se puede decir que se la puede considerar como la mejor película de fantaterror porque tiene los mejores actores que han pisado nunca una película de fantaterror y digamos un acabado técnico muy deslumbrante y muy bueno. Prácticamente se puede decir que Pánico en el Transiberiano puede pasar prácticamente como una película de la Hammer. No una de la película de la Hammer de en su época gloriosa de los finales de 50 o de los 60, pero sí por una película de la Hammer de los años 70. Estaba protagonizada además por Telly Savalas, Peter Cushing y Christopher Lee, entre otros. También otros actores evidentemente españoles, como por ejemplo Silvia Tortosa, María Costi, una serie de actrices que también dejaron su sello en el fantaterror, que ahora, dentro del apartado de intérpretes que dejaron su huella dentro del fantaterror, hablaremos de ellos. Pero Pánico en el Transiberiano se puede definir como la mejor película del fantaterror de todos los tiempos. No es la película que a mí de fantaterror más me guste, pero sí que tengo que reconocer que es la mejor escrita, la mejor interpretada, pero sobre todo la que mejor desarrollo tiene. Y es una película que se toma muchísimo más en serio que otros productos, incluso de serie B o serie Z, como por ejemplo todas las películas que hizo Jesús Franco de vampiras desnudas que realmente no tenían prácticamente a ningún sitio donde ir, se puede decir. Es decir, Eugenio Martín con Pánico en el Transiberiano se puede decir que dio un golpe en la mesa, un puñetazo en la mesa, como diciendo aquí el fantaterror tiene mucho más que decir. Luego también tenemos que destacar a otro director como por ejemplo Jordi Grau, con dos títulos clave, que fue No profanar el sueño de los muertos, pero sobre todo una película que a mí me tiene entusiasmado, que fue Ceremonia sangrienta, protagonizada por la actriz italiana Lucia Bosé y por Spartaco Santoni. Para mí Ceremonia sangrienta ya la comentaré aquí en el canal, pero os puedo decir que es una de las aproximaciones más interesantes que se han hecho al personaje de Elizabeth Bathory, la denominada Condesa Sangrienta, que ya la Hammer tuvo su versión en el 70, llamada La Condesa Drácula, que tenéis aquí comentada en el canal. Pero se puede decir que Ceremonia sangrienta
digamos que se basa en el personaje de Elizabeth Bathory, pero no es tan gráfica como la condesa Drácula de la Hammer, pero tiene un punto de vista muy interesante. Incluso podremos decirlo que le da como una vuelta de tuerca psicológica a todo lo que es la clave de lo que es la historia de Elizabeth Bathory. Cuando la comente aquí en el canal os expondré mi punto de vista, porque realmente es uno de los títulos más interesantes del fantaterror, Ceremonia Sangrienta. Incluso un director ya no ligado al fantaterror tan importante aquí en el cine español, que bueno, tiene sus detractores y sus defensores, que es Vicente Aranda, pero que también contribuyó en 1972 con una película muy interesante. Yo recuerdo haberla visto en televisión española, en la 2, una madrugada, hace ya muchos años, cuando la pusieron, que se llamaba Ceremonia Sangrienta, no. La novia ensangrentada. También basada, además, ya no en la condesa Bathory, sino basado en el personaje que creó el escritor francés Sheridan Le Fanu. El personaje de Carmila, que todo lo hemos tenido en la trilogía Karnstein de la Hammer, el personaje de Carmila, en todas las 3 películas. Aquí se puede decir que La novia ensangrentada es, digamos, la aportación, la contribución que hace el fantaterror al personaje creado por Sheridan Le Fanu. Y la verdad es que es una versión también bastante interesante, porque ya no solo, digamos, se centra, ya hablaré más ampliamente también de esta película, pero os puedo decir que no solo se centra en lo que es el personaje de la vampiresa de Carmila, creado por este escritor francés, sino que también es un interesante estudio de lo que son los miedos de cara a lo que es el compromiso, a lo que son las relaciones matrimoniales y sobre todo lo que son las relaciones sexuales dentro de lo que es el seno del matrimonio. Realmente muy interesante la visión de Vicente Aranda sobre Carmila en La novia ensangrentada. La verdad es que dentro de aquí del cine, aquí en España, tuvimos unos cuantos directores que, digamos que pusieron su granito de arena a lo que fue el fantaterror en España. Evidentemente no todos ellos lo cultivaron con la misma cantidad o los resultados tan estupendos que tuvieron, ya os digo, directores como Chicho Ibáñez Serrador o como Paul Naschy, ya no solo como actor, sino como director, pero que dejaron, digamos, ya os digo, su granito de arena al fantaterror para complementarlo y para completarlo, por así decirlo. Se puede decir que el fantaterror tocó pues casi todos los personajes de horror gótico que habíamos visto en anteriores productoras y en anteriores ciclos de películas. Tocó el mito del hombre lobo con el personaje de Valdemar Daniski, tocamos el mito de Drácula con el gran amor del conde Drácula, interpretado por Paul Naschy. Tocamos también, por ejemplo, los mitos de lo que eran los zombies y los muertos vivientes en No profanar el sueño de los muertos. Tocamos también el mito incluso con pinceladas de ciencia ficción un poquito, con Pánico en el Transiberiano. Tocamos los mitos de las vampiresas con La novia ensangrentada. Pero también ya os digo que tocamos muchos otros mitos, por ejemplo, incluso con carácter muy sensual en las películas de Jesús Franco, como fue en la película de Vampiros Lesbos, llamado aquí en España, ya os digo, Las vampiras. Dentro de este breve repaso a algunos títulos notables del fantaterror, también tenemos que hablar de una serie de actores y actrices que también dejaron su granito de arena o que contribuyeron a hacer del fantaterror algo especial. Ya no solo también como director, sino como actor, también destacamos evidentemente a Paul Naschy, pero yo os digo que ya hablaremos de Paul Naschy más abiertamente en las reviews de las películas que él dirigió e incluso protagonizó. Pero también no nos tenemos que olvidar de aportaciones como por ejemplo Narciso Ibáñez Menta, el padre de Chicho Ibáñez Serrador, que también era un extraordinario y excelente actor. Yo me acuerdo haberle descubierto en Historias para no dormir, en multitud de capítulos dirigidos por su hijo, por Chicho Ibáñez Serrador, con muy diferentes papeles, pero que todos los clavaba. Yo puedo decir que Narciso Ibáñez Menta era uno de los grandes actores, ya no vamos a decir del fantaterror, sino del cine español en general. También Narciso Ibáñez Menta no solo interpretó películas y papeles en películas, sino también fue un gran actor de teatro, es decir, un actor muy completo, y además que se entregaba muchísimo en cuerpo y alma a toda clase de personajes. Interpretó además el conde Drácula en una película de León Klimovsky denominada La saga de los Drácula. Se puede decir que, sin temor a equivocarse, que Narciso Ibáñez Menta es uno de los mejores actores que pasó, ya no solo por las películas de fantaterror español, sino por las películas del cine español en general. Era un actor, yo os digo, muy camaleónico, capaz de transformarse en multitudes de personajes, y sobre todo en aquellos inolvidables capítulos de Historias para no dormir. También de actores tenemos que destacar la presencia de Víctor Alcaraz, cuyo nombre artístico fue Vic Weiner.
Víctor Alcaraz además hizo también multitud de películas junto con Paul Naschy, sin ir más lejos, El espanto surge de la tumba. Y además que siempre interpretaba, digamos, como al bueno de lo que era la historia, al guaperas, era un actor bien parecido, muy elegante, que también estuvo, si mal no recuerdo, en El gran amor del conde Drácula, estuvo, ya os digo, en El espanto surge de la tumba, y una serie pues también de actores, como por ejemplo, si mal no recuerdo, Luis Ciges, un actor secundario que yo le vi por primera vez, le descubrí por primera vez en aquella mítica serie realizada por Antonio Mercero aquí para Antena 3 Televisión, que fue Farmacia de Guardia. Pero que Luis Ciges luego también fue un actor secundario que estuvo en numerosas películas del fantaterror, también en El espanto surge de la tumba, haciendo de zombie, si mal no recuerdo. Pero era un actor que yo creo que se le dio poco bombo y platillo, pero yo creo que era un actor como de quita y pon, es decir, que servía tanto para un roto como para un descosido. Yo creo que cuando no sabían a qué actor aplicarle o acoplarle un papel llamaban a Luis Ciges para que lo hiciera él. Pero la verdad es que yo creo que el pobre hombre lo hacía todo y todo bien, todo hay que decirlo. Pero si hay que destacar intérpretes dentro del fantaterror español fue una amplísima galería de actrices denominadas, hasta cierto punto también, las Scream Queens españolas, las reinas del grito española. Por películas del fantaterror, por aquí pasaron, por ejemplo, actrices como Esperanza Roy, que era una vedette española, que realizó una película muy interesante del fantaterror, que fue Una vela para el diablo, junto con Aurora Bautista. Ya os hablaré de ellas dos, porque tanto Esperanza Roy, que es además una de las grandes vedettes de lo que eran las revistas españolas, las revistas no los magazines, las revistas españolas, sino representaciones musicales que se hacían aquí en España, de espectáculos, fue una de las grandes vedettes aquí en España junto, aunque son posteriores, aunque son prácticamente de la misma época que, por ejemplo, Lina Morgan, pero que son muy anteriores a, por ejemplo, otros personajes también femeninos, otras actrices femeninas, como, por ejemplo, Bárbara Rey, o como María José Cantudo, o como pueda ser, ya no últimamente, hace unos cuantos años, la mismísima Norma Duval. Pero Esperanza Roy también, digamos que hizo sus pinitos dentro del fantaterror. También actrices como por ejemplo María Costi. Hizo María Costi un montón de películas del fantaterror. Además era una chica, tenía una belleza exuberante, era muy llamativa, era bien parecida también, con una melena rubia impecable, y que también era como una actriz que, al igual que los anteriores que os he comentado, servía para todo tipo de papeles, pero había muchas actrices que destacaban ya no solo por su belleza, sino por su buen hacer cinematográfico. Actrices, por ejemplo, como Silvia Tortosa, que estaba bastante jovencita en El pánico, en El transiberiano. De todas estas actrices ya os iré mencionando. Yo os iré hablando a medida que vayamos hablando de las películas del fantaterror. Pero si hay una actriz vamos a decirle 2 o 3 actrices, pero hay una actriz importante del fantaterror, y ya no solo del fantaterror, sino que también hizo sus pinitos en el Destape español, y películas anteriores también al Destape y al fantaterror, fue la actriz alemana y vedette, también alemana, Helga Linné. Helga Linné era ese tipo de mujeres que lo tenía todo, desde un punto de vista tanto físico como interpretativo. No es que fuese una actriz o la mejor actriz de cine español de todos los tiempos, ni muchísimo menos, pero Helga Linné lo que tenía era una presencia absolutamente, ya no solo apabullante, sino exuberante y descomunal dentro de la pantalla. Incluso en una película como El espanto surge de la tumba, que coprotagoniza junto a Paul Naschy, se puede decir que Helga Linné acapara toda la pantalla. Y además es que hace en esta película de una vampiresa muy sensual, pero con una belleza brutal. Además hace como de amante acompañante del nigromante, que es Salarín de Barnac, uno de los personajes ya os digo, del personaje principal de El espanto surge de la tumba, aunque digamos que reparten el coprotagonismo, pero Helga Linné se la ve que prácticamente se come literalmente a Paul Naschy en la película con su gran presencia. Helga Linné era una actriz, bueno, sigue siendo, aunque ya de tener 90 y tantos años ya. Fue una vedette, además, alemana, que se instauró, se afincó aquí en España, hizo una carrera realmente espectacular, tanto en cine, teatro, como en la revista musical, como vedette, aquí dentro de lo que fue la historia de nuestro cine, pero también la historia de nuestro teatro. Ya os digo que dentro del fantaterror pues estuvo con Paul Naschy en películas, como yo os digo, como El espanto surge de la tumba, que es una de las películas más importantes. Ya se puede decir que la menciono bastante, pero es una de las películas más importantes del fantaterror. También una de las que os voy a decir que tiene cierto grado de inocencia
muy característico del fantaterror, pero es una película que tiene momentos absolutamente fascinantes. Pero la presencia de Helga Linné fue muy importante dentro de lo que es la historia del fantaterror. Pero yo os digo, actrices como María Costi, Silvia Tortosa, Aurora Bautista, Esperanza Roy, Helga Linné, también, si mal no recuerdo, Ian Fleming, una de las protagonistas de las películas de Los Templarios, es la protagonista de la primera película de Los Templarios, perdón, incluso ya a final casi del fantaterror, ya entrado los 80, tuvimos, por ejemplo, la presencia de Caroline Munro, que yo puedo decir que la conozco en persona. Me acuerdo que un día estuvo aquí en Madrid, que en la FNAC, haciendo una pequeña, digamos, un pequeño homenaje que le hizo la FNAC, en el que yo llevé las carátulas de algunas películas y él ya me las pudo firmar. Si mal no recuerdo, el acompañante suyo era Sergio Molina, el hijo de Paul Naschy, uno de los hijos de Paul Naschy, que se conocían pues desde, creo recordar, desde una de las últimas películas del fantaterror, que fue El Aullido del Diablo, que fue una película, también la comentaré aquí, pero es una película muy sencilla, de factura, yo creo que ya excesivamente simple, porque es una película ya de finales de los años 80, que no llegó, creo recordar que no llegó a estrenarse aquí en cines, pero que hoy en día se ha convertido como una pequeña película de culto, donde Paul Naschy interpreta a multitud de monstruos, como el monstruo de Frankenstein, como el fantasma de la ópera, como evidentemente el hombre lobo, y que es como un homenaje, yo lo he visto, es como un homenaje a todo lo que es el género de la Universal y de lo que habían sido los parámetros que caracterizaba al fantaterror. Evidentemente no es uno de los mejores títulos del fantaterror, ni muchísimo menos, pero se puede decir que es como el colofón al fantaterror, ya casi en finales de los 80, cuando prácticamente se puede decir que el fantaterror desapareció de España, por desgracia. Realmente el fantaterror, la importancia que ha tenido dentro de lo que es el cine español fue capital, en el sentido del cine de género y el cine de terror. Luego ya posteriormente, cuando el fantaterror desapareció debido a la ley Miró de Pilar Miró, que fue la directora de Radio Televisión Española en la primera legislatura del Partido Socialista aquí en España, cuando gobernó como presidente Felipe González, sacó una ley, Pilar Miró, que fue la ley Miró, en el que se decía que se destinaban subvenciones a lo que era el cine en España, subvenciones a una serie de películas que también promocionaran hasta cierto punto los ideales o los valores del socialismo. Entonces, claro, muchísimos directores que no querían ver politizadas sus películas se fueron completamente al traste. Evidentemente, el fantaterror, que no tenía para nada ningún componente político, se puede decir que desapareció por completo. Ya bien entrados ya luego los años 80, una película que revolucionó ya no el fantaterror, porque ya esa clase de cine, junto con sus directores, con sus actrices, con sus actores, se puede decir que ya desapareció por completo de la faz de la tierra, sobre todo aquí en España. Ya El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, creo del año 96, 95, 96 si mal no recuerdo, dio el pistoletazo de salida a un nuevo tipo de cine de género en España que ya no tenía nada que ver con el fantaterror. Es decir, películas como de Alex de la Iglesia, como yo os digo, como Acción Mutante del 92, pero tampoco era fantaterror, era un cine como intentando ser de ciencia ficción, pero sin llegar a serlo. Estas películas de Alex de la Iglesia, yo os digo, como El Día de la Bestia, un cortometraje que hizo llamado Mirindas Asesinas, si mal no recuerdo, que yo vi en el cine hace ya la pila de años. Intentaron recuperar un cine de género que luego acentuó con títulos como Tesis de Alejandro Amenábar, como Abre los ojos, como Los Otros, como la saga esta de Rec, creo que es de Jaume Balagueró, aunque no me acuerdo, vi la primera pero nada más. Han intentado recuperar, digamos, un cine de género en España, pero se puede decir sin temor a equivocarse que realmente la gran época del cine de terror en España fue realmente los años 70. Unos años en donde aquí en España hubo una serie de profesionales que intentaron poner su granito de arena, que lucharon mucho porque en España hubiese género de terror y que imitaron mil y un estilos, desde el expresionismo alemán, pasando por las películas de la Universal, la Hammer, los guialos italianos, estilos visuales, creación de personajes nuevos como Valdemar Daninsky, el hombre lobo, como los templarios de Amando de Osorio, como el doctor Orloff de Jesús Franco, que intentaron darle una nueva perspectiva a un género que no existía en España, porque el género de terror no existía, por así decirlo, en España. El género de terror empieza con el fantaterror, y con esta serie de actores, de directores, de actrices, que todas ellas
pusieron ya no solo su granito de arena, sino, digamos, una ilusión en crear dentro del cine en España algo completamente nuevo, algo que fuera diferente, algo que fuera distinto en el sentido de que no fuera siempre las mismas comedias de Alfredo Landa, de José Luis López Vázquez, digamos todas estas películas que si de las suecas, que si de las playas, que si de la época del landismo, que si las comedias de Fernando Fernán Gómez, que si de... O sea, hacer algo distinto, realmente. Pero yo os digo que por nuestra escasez de folclore aquí en España, digamos que el fantaterror cuajó hasta cierto punto. ¿Tuvo su público? Sí, pero no fue un cine de primerísima categoría. Pero eso sí, en otra clase de, mejor dicho, en otros países como Estados Unidos, como en el Reino Unido, como en Alemania, como en Italia, incluso en Japón, se le dio una mayor importancia al fantaterror. Es más, a Paul Naschy se le reconoce mucho más fuera de nuestras fronteras que dentro de ellas. Para mí es una absoluta vergüenza que no vamos a decir que Paul Naschy fuera ni el mejor actor ni el mejor director de todos los tiempos, aquí en España, por supuesto, pero sí que fue un hombre que por su dedicación a toda esta clase de género y por su lucha de que en España hubiese este tipo de películas, yo creo que hubiese merecido un reconocimiento. Era completamente absurdo y es una vergüenza realmente para España que a un actor como Paul Naschy viaje a Estados Unidos, llene, por así decirlo, calles enteras de gente para firmarle un autógrafo y que en España pase completamente desapercibido. Eso es realmente un estigma que dentro de lo que es el cine español siempre lo habrá. No haber reconocido en vida a Paul Naschy. Ahora sería completamente absurdo intentar darle premios honoríficos ya, digamos, cuando ya el hombre ya lleva fallecido desde 2009. Además fue, por desgracia, el mismo año que falleció mi padre y además por la misma causa. O sea que sería realmente ahora un absurdo intentar darle a Paul Naschy ya no solo un reconocimiento evidentemente a nivel de premios, pero yo creo que el reconocimiento a la labor de Paul Naschy lo tenemos aquellas personas que hemos visto sus películas, que hemos disfrutado de ellas, que admiramos su trabajo y que nos gusta el amor, la pasión que puso a todos estos personajes que él interpretó y que como director también supo insuflar, digamos, nueva vida al cine español, cuando aquí lo que se hacían eran comedias, teatro, dramas, poquito más. El fantaterror, digamos que tuvo una gran importancia dentro del cine español, porque aun sin estar reconocido, influyó luego a una nueva legión, por así decirlo, nuevos directores, como Alejandro Amenábar, como Alex de la Iglesia, que digamos tiraron de género fantástico para darle un nuevo respiro, una nueva oportunidad al cine de género aquí en España. Pero que yo os digo que dentro de la década de los 70, con el fantaterror, con los spaghetti western y con un amplio surtido de actores, actrices y directores, supieron darle una nueva dimensión al género, mejor dicho, al cine en España. El fantaterror yo creo que a día de hoy cuenta ya con una pequeña legión de seguidores, de los cuales yo me incluyo, aunque ya os digo que, y esto ya lo sabréis muchos de vosotros, no soy un gran amante del cine español. Sobre todo el que se ha hecho en los últimos 30-40 años. Eso creo que lo sabéis todos. Pero oye, cuando las cosas están bien realizadas o cuando la gente pone mucho amor en los proyectos, en las películas, y que se le ve que aunque tengan escasez de presupuesto, lo van a intentar y lo van a desarrollar y van a esforzarse por darnos algo distinto a lo que había totalmente en España, yo creo que eso merece un reconocimiento. Y aquí en el canal valga este vídeo como reconocimiento, como pequeño homenaje al fantaterror en este especial de críticas cinéfilas. Este vídeo es el primero de una nueva sección, porque prácticamente ya vamos a ir terminando otras del canal, para dar el comienzo de una nueva sección a comentar películas del fantaterror. Los títulos más representativos o los más importantes de los que yo creo que fueron todos los que os he ido mencionando y algunos seguramente nuevo que vayamos aquí comentando, que yo también me vaya haciendo con él y que lo podamos ir analizando poco a poco dentro de lo que podamos dentro de lo que es el canal. La verdad es que el fantaterror yo creo que merecería un poquito de homenaje, aunque realmente hasta cierto punto ya lo tiene. Hay un director yo creo que es bastante desconocido, pero que viene en los extras del Blu-ray comentando muchas de las películas del fantaterror, que es Víctor Matellano, que ya ha dirigido algunas películas de género, incluyendo un western, como son por ejemplo Vampires, que es el remake de una película
de José Ramón Larraz, una de las grandes películas del fantaterror, que es Las hijas de Drácula. Es un remake de esta cinta. Y también una película muy curiosa que yo me voy a hacer con ella, que se llama Bumpus Horror Tales, que es como una especie de película al estilo de Creepshow, en los que son como historietas, y además filmada en blanco y negro, que tiene que estar realmente interesante y que me voy a hacer con ella. Algunas películas de Víctor Matellano, que yo creo que es como el principal heredero de todo lo que ha hecho o de lo que fue el fantaterror, y que es un admirador de esta clase de cine. Ya no nos limitamos a las películas, ya digo, de Pedro Almodóvar, de todas estas de españolas que hemos tenido en las últimas décadas, sino que es un cine español diferente. Ya comentaré incluso alguna película de Víctor Matellano también aquí en el canal, como bonus extra a lo que es el fantaterror o una nueva perspectiva de lo que es el cine de género en España. Ya os digo, este vídeo comienza como una nueva sección en el canal dedicada única y exclusivamente a las películas del fantaterror, sus más representativas, y veremos a ver hasta dónde podemos llegar con La noche de Walpurgis, Pánico en el Transiberiano, La novia ensangrentada, Vampiros Lesbos, El conde Drácula, El retorno del hombre lobo, El espanto surge de la tumba, No profanar el sueño de los muertos, La noche del terror ciego, y vamos a ver cuántas más, a ver cuántas podemos llegar a comentar si me apoyáis en esta nueva sección dentro del pequeño rincón del cinéfilo. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis un like, que me comentéis aquí abajo, y que suscribáis al canal y le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado esta introducción al fantaterror español, y espero también que podáis disfrutar las nuevas reseñas de las películas más representativas de este género tan patrio, por así llamarlo. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.